En este video vamos a analizar el contrato de arrendamiento, uno de los contratos más utilizados en la vida cotidiana. Este tipo de contrato es esencial tanto en el ámbito civil como comercial, y su regulación en Chile está presente tanto en el Código Civil como en leyes especiales. Según el artículo 1915 del Código Civil, el arrendamiento es un contrato en que las dos partes se obligan recíprocamente, la una a conceder el goce de una cosa, o a ejecutar una obra, o a prestar un servicio, y la otra a pagar por este goce, obra o servicio, un precio determinado. Clases de arrendamiento. Existen tres clases. 1. Arrendamiento de cosas, donde una persona cede el uso y goce de un bien, como por ejemplo una casa o un automóvil. 2. Arrendamiento de obras, en el cual una parte se compromete a realizar una obra material, como la construcción de una casa. 3. Arrendamiento de servicios, se refiere a la prestación de un servicio, como el de un asesor jurídico o técnico. Partes del contrato de arrendamiento. Participan dos partes. El arrendador concede el uso o goce temporal de una cosa, ya sea mueble o inmueble. El arrendatario paga un precio determinado por este uso, el cual se denomina renta cuando se paga periódicamente. Requisitos del contrato de arrendamiento. Para que un contrato de arrendamiento sea válido, debe cumplir con ciertos requisitos esenciales. 1. La cosa debe ser un bien real, comerciable y determinado o determinable. Además, no todas las cosas pueden ser arrendadas, como los bienes personalísimos o ciertos bienes prohibidos por la ley. 2. El precio. El arrendatario debe pagar un precio por el uso del bien, que puede ser en dinero o en frutos, si se trata de un bien agrícola, por ejemplo. 3. El consentimiento. Ambas partes deben estar de acuerdo en los términos del contrato, es decir, en la cosa arrendada y el precio. Características del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento posee varias características importantes que lo distinguen de otros contratos. Vamos a revisarlas en detalle. 1. Es bilateral. 2. Es oneroso. 3. Es conmutativo. 4. Es principal. 5. Es consensual, aunque hay excepciones donde se requiere formalidad, como en el caso de predios rústicos. 6. Es un título de mera tenencia, el arrendatario no adquiere el dominio de la cosa arrendada, solo el derecho de uso y goce temporal. 7. Es un contrato de duración limitada, tiene un plazo específico, que puede ser pactado por las partes. Al vencimiento del plazo, el contrato puede renovarse si así lo estipulan las partes o si la ley lo permite. 8. Es de tracto sucesivo, sus efectos se prolongan en el tiempo. El arrendatario goza de la cosa de manera continua, mientras va pagando el precio o la renta periódicamente. 9. Es un contrato dirigido en algunos casos, en ciertas circunstancias. Como en los arrendamientos de inmuebles urbanos bajo la ley número 18.101, las normas imponen ciertas restricciones o protecciones para el arrendatario, limitando la autonomía de la voluntad de las partes. 10. No hay limitaciones de plazo general, salvo en los casos que indica la ley. 11. Es un contrato de administración, no de disposición. Generalmente, el arrendamiento permite al arrendatario el uso y goce del bien, pero no su disposición, es decir, no puede venderlo o gravarlo, salvo en casos específicos donde se permite la disposición de los frutos o productos del bien arrendado, como en predios agrícolas. El arrendamiento de cosas. El arrendamiento de cosas es aquel contrato mediante el cual una de las partes, denominada arrendador, se obliga a conceder el uso y goce de una cosa, y la otra parte, llamada arrendatario, se compromete a pagar un precio por dicho goce. Aunque el Código Civil de Chile se refiere al goce de una cosa, en el artículo 1915, también incluye el uso de dicha cosa. El goce implica la facultad de apropiarse de los frutos o productos que la cosa genera. Elementos del contrato de arrendamiento de cosas. Este contrato tiene tres elementos esenciales. 1. El consentimiento de las partes. 2. La cosa arrendada debe cumplir ciertos requisitos. En primer lugar, debe ser real, comerciable, determinada o determinable, y susceptible de arrendamiento. En general, cualquier cosa corporal o incorporal puede arrendarse, ya sea mueble o inmueble, propia o ajena. Sin embargo, hay excepciones, como los bienes cuyo arrendamiento está prohibido por la ley, las cosas consumibles o derechos personalísimos. 3. El precio. Este es el valor que el arrendatario debe pagar por el uso de la cosa arrendada. El precio puede ser dinero o una cuota de frutos, como ocurre en el caso de algunos contratos de arrendamiento agrícola. Al precio se le llama renta, cuando se paga periódicamente. El precio en el arrendamiento de cosas puede ser dinero o frutos. Se pueden utilizar dos métodos para fijar el precio. 1. Precio determinado, cuando las partes acuerdan una cantidad específica de dinero o una cuota fija de frutos. 2. Precio determinado por un tercero, las partes pueden dejar la determinación del precio al arbitrio de un tercero, como un perito. Si éste no fija el precio, no habrá arrendamiento, y el contrato quedará sujeto a una condición suspensiva. Si el precio es ficticio o irrisorio, el contrato se considerará gratuito, transformándose en un comodato, que es un préstamo de uso gratuito. Normativa aplicable al arrendamiento de cosas. Normativa principal, Código Civil y Ley número 18.101. El arrendamiento de cosas está principalmente regulado por los artículos 1915 al 2021 del Código Civil, que establecen las reglas generales para los contratos de arrendamiento, incluidos los derechos y obligaciones de las partes.
Además, para los predios urbanos, la Ley número 18.101, publicada en 1982 y modificada en 2022 por la Ley número 21.461, regula el arrendamiento de inmuebles urbanos, estableciendo normas importantes sobre desahucio y protección de derechos de arrendadores y arrendatarios. Normativa para predios rústicos. El Decreto Ley número 993, de 1975, regula el arrendamiento de predios rústicos, es decir, propiedades agrícolas. En estos contratos, la ley exige que se formalicen por escrito, con ciertas solemnidades, como la presencia de testigos. También existen otras normativas, como la Ley número 19.281, que regula el leasing para la vivienda, y la Ley número 19.253, que protege el arrendamiento de tierras indígenas. Estas leyes aplican en situaciones específicas, brindando un marco más completo para ciertos tipos de arrendamientos. Capacidad general para celebrar contratos. En principio, cualquier persona que sea mayor de edad y no esté afectada por alguna incapacidad legal puede celebrar un contrato de arrendamiento. Esto incluye tanto a personas naturales como personas jurídicas. Según el Código Civil, la capacidad legal implica ser mayor de 18 años, no estar bajo interdicción por demencia, ni inhabilitado por otra causa legal. Sin embargo, hay normas especiales que aplican para proteger a personas que tienen alguna incapacidad o restricción legal. 1. Menores de edad, pueden celebrar contratos a través de sus representantes legales. 2. Sujetos a guarda, aquellos bajo tutela o curaduría, como los incapaces absolutos, tampoco pueden celebrar contratos sin la autorización de sus representantes legales. 3. Personas extranjeras. Hay restricciones específicas, como la prohibición para personas extranjeras de celebrar contratos de arrendamiento sobre predios rústicos ubicados en zonas fronterizas, según el Decreto Ley número 993. Efectos del contrato de arrendamiento de cosa. Obligaciones del arrendador. El arrendador tiene obligaciones fundamentales, que se encuentran detalladas en el artículo 1924 del Código Civil. 1. Entregar la cosa arrendada. 2. Mantener la cosa en buen estado. 3. Garantizar el goce pacífico de la cosa. Sanear los vicios redivitorios. Reembolsar gastos de reparaciones. Devolver la garantía. Al finalizar el contrato, el arrendador debe devolver la garantía, salvo que ésta se utilice para cubrir reparaciones o deudas pendientes del arrendatario. Obligaciones del arrendatario. 1. Pagar el precio o renta convenida. 2. Usar la cosa conforme al contrato. 3. Cuidar la cosa como un buen padre de familia. 4. Ejecutar las reparaciones locativas. 5. Permitir al arrendador inspeccionar la cosa arrendada. 6. Indemnizar por daños causados a la cosa arrendada, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor. 7. Restituir la cosa al final del contrato. 8. Facilitar el acceso al administrador del inmueble. En inmuebles acogidos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria, el arrendatario debe permitir el acceso al administrador para labores de mantenimiento o inspección. Derechos del arrendador. 1. Derecho a recibir íntegramente la renta pactada. 2. Derecho a exigir reparaciones locativas. 3. Derecho a obtener indemnización por daños, excepto si los daños se deben a caso fortuito o fuerza mayor. 4. Derecho a la restitución de la cosa arrendada al finalizar el contrato. Al término del arrendamiento, el arrendador tiene derecho a recuperar el bien en buenas condiciones, junto con el pago de los servicios básicos y los gastos comunes, si aplica. 5. Derecho a retener bienes del arrendatario. En caso de que el arrendatario adeude rentas, el arrendador puede solicitar al tribunal la retención de bienes del arrendatario como garantía hasta que se pague lo adeudado. 6. Derecho a solicitar el término anticipado del contrato. Si el arrendatario no cumple con sus obligaciones, especialmente la falta de pago de la renta, el arrendador puede pedir la resolución del contrato y, en algunos casos, el desalojo del arrendatario. 7. Derecho a inspeccionar la cosa arrendada. 8. Derecho a destinar la garantía para reparaciones o deudas. Derechos del arrendatario. 1. Usar y gozar del bien arrendado. 2. Exigir que el arrendador mantenga el bien en condiciones adecuadas para el fin del contrato. 3. Que el arrendador realice reparaciones necesarias, excepto las locativas, salvo que sean responsabilidad del arrendador. 4. Recibir indemnización por deficiencias del bien arrendado presentes al momento del contrato. 5. Que el arrendador garantice el uso sin perturbaciones del bien. 6. Recibir indemnización por daños causados por el contrato sin culpa del arrendatario. 7. Retener bienes del arrendador cuando se le adeuden indemnizaciones. 8. Terminar el contrato anticipadamente si el arrendador incumple sus obligaciones. 9. Exigir recibos de pago de renta, necesarios para aprobar el pago o tramitar documentos en notaría. 10. Devolución del dinero entregado como garantía, salvo que el arrendador lo haya usado en reparaciones necesarias y pago de servicios adeudados. 11. Subarrendar, si está permitido en el contrato. 12. Participar en las asambleas de copropietarios en inmuebles sujetos a la Ley de Copropiedad Inmobiliaria Ley número 21.442. El derecho legal de retención. Concepto y aplicación. El derecho de retención permite tanto al arrendador como al arrendatario retener bienes de la otra parte como garantía de pago de rentas o indemnizaciones. Este derecho no se pacta entre las partes, sino que surge por mandato de la ley. Para ejercerlo, es necesario que quien retiene tenga en su poder la cosa arrendada o bienes del otro. Limitaciones. Este derecho tiene limitaciones, especialmente en casos de insolvencia o quiebra, donde no puede ejercerse durante un plazo de 30 días desde la notificación de liquidación. Además, no se pueden retener bienes esenciales para la subsistencia o el negocio del deudor. Normas especiales concernientes al arrendamiento de bienes raíces. Arrendamiento de predios urbanos. La ley pone a disposición del arrendador dos acciones judiciales, Ley número 18.101 y Ley 21.461 Ley Devuelve mi casa.
La Ley número 18.101 regula el arrendamiento de predios urbanos, como viviendas, oficinas y locales comerciales. Esta ley establece normas para proteger tanto al arrendador como al arrendatario. Entre sus principales disposiciones están: 1. Plazo adicional para la restitución del inmueble. Si el arrendamiento es mes a mes o por plazo indefinido, la ley otorga al arrendatario un plazo adicional para restituir el inmueble después de recibir una notificación de desahucio. 2. Facultad del arrendatario para poner término anticipado al contrato. Si el arrendamiento es por un plazo fijo superior a un año, el arrendatario puede poner fin al contrato antes de su vencimiento, sin pagar las rentas restantes, si se le prohíbe subarrendar. 3. Irrenunciabilidad de derechos. Los derechos que la ley otorga al arrendatario no pueden ser renunciados por contrato. Y, Ley 21.461, Devuelve mi casa, publicada el 17 de junio de 2022. Que incorpora modificaciones a la Ley 18.101, y que se enfoca en juicio de cobro de rentas y lanzamiento consecuencial, en caso que el demandado no pague lo adeudado dentro de los 10 días siguientes a la notificación de la demanda. Si bien, es más rápido que el juicio tradicional, se recomienda cuando el objetivo es conseguir el pago, ya que, si el demandado paga dentro del plazo, se termina el juicio y las partes siguen ligadas al contrato de arrendamiento. Ahora, si el demandado no paga dentro del plazo ni se opone fundadamente a la demanda, se puede solicitar al tribunal lanzamiento con fuerza pública. Arrendamiento de predios rústicos bajo el Decreto Ley número 993. El Decreto Ley número 993, que regula los predios rústicos, establece normas especiales para el arrendamiento de propiedades agrícolas, ganaderas o forestales. En este tipo de arrendamiento: 1. Solemnidad del contrato. A diferencia de los contratos de arrendamiento urbano, el arrendamiento de predios rústicos debe constar por escrito, ya sea en escritura pública o privada, y firmada ante testigos. 2. Declaración del régimen tributario. Es obligatorio que el arrendador declare el régimen tributario al que está afecto en el contrato, de lo contrario, este será inoponible y no tendrá mérito ejecutivo. Otras normas aplicables al arrendamiento de bienes raíces. Existen otras disposiciones que afectan el arrendamiento de bienes raíces en Chile. 1. Ley número 21.325, introdujo normas contra el arriendo y subarriendo abusivo, así como el hacinamiento en propiedades urbanas, buscando evitar condiciones de vivienda indignas. 2. Ley número 21.442 sobre copropiedad inmobiliaria, regula el uso de bienes comunes en edificios y condominios, otorgando derechos y responsabilidades tanto a los propietarios como a los arrendatarios, quienes pueden asistir a las asambleas de copropietarios. 3. Decreto Ley número 1939, regula el arrendamiento de bienes fiscales, estableciendo requisitos especiales para su uso y administración. Arrendamiento para la confección de una obra material. El arrendamiento de obra es un contrato en el cual una persona, llamada artífice, se obliga a ejecutar una obra material a cambio de un precio pagado por quien encarga la obra, el arrendatario. Un ejemplo típico es la construcción de una casa o la confección de un mueble a medida. Elementos esenciales del contrato de arrendamiento de obra. 1. El consentimiento de las partes. 2. La obra se refiere al trabajo material que el artífice se compromete a realizar, como la construcción de un edificio o la reparación de un bien. 3. El precio. El arrendamiento de servicios. El arrendamiento de servicios es el contrato mediante el cual una persona, el arrendador del servicio, se obliga a prestar un servicio inmaterial a otra persona, el arrendatario del servicio, a cambio de un precio o remuneración. Ejemplo: contrato entre un abogado y su cliente.